Está con nosotros ahora José Levi desde Jerusalén. Se conoce el nombre de este soldado que habría sido secuestrado por Hamás. La situación indudablemente en esta región está muy delicada luego que haya sido quebrado un cese al fuego. José, muy buenos días, adelante. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Sí, la situación, Carlos, saludos, es especialmente tensa, extrema, diría yo, sobre todo en la zona de Rafah, en el sur de Gaza. Esto después de que esta mañana hubiera una relativa esperanza. A las 8 era cuando entró en vigor ese cese de la violencia que habían pedido tanto las Naciones Unidas como Estados Unidos. Pero una hora y media después fue cuando comenzaron todos los actos de violencia que estamos ahora escuchando. Por un lado, según los israelíes, lo que ocurrió fue que sus soldados que estaban verificando uno de estos túneles de ataque dentro de una casa en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, de pronto se vieron sorprendidos dentro de una emboscada claramente preparada por las milicias de Hamás. Hubo primero un suicida que se explotó junto a las tropas, mató a 2 soldados israelíes. Posteriormente también salieron milicianos palestinos de distintos túneles sorpresa que tenían preparados en esa trampa y se llevaron a un soldado israelí, lo capturaron. Y entonces esto lo ven los israelíes como una clara violación del alto el fuego. Dicen que la respuesta israelí será aplastante. Está previsto que dentro de poco haya una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad israelí para decidir cómo actuar. De su parte, en el movimiento Hamás dicen que antes de este intercambio de fuego, así lo ven ellos, las fuerzas israelíes fueron las primeras que violaron el cese de la violencia con sus bombardeos. Lo que sí es que vemos a Robert Serry, el coordinador general de las Naciones Unidas, que dice que si se confirma esta información, son las milicias las que han violado claramente el cese del fuego. En la Casa Blanca, en Washington, se dice que se trata de una violación salvaje del cese de la violencia por parte de las milicias palestinas. Y todo esto mientras estamos viendo cómo la situación en la zona está ahora mismo dominada por las búsquedas intensas israelíes de este soldado capturado, Hadar Goldin, y lo que ocurre es que vemos que van realizando búsquedas casa por casa en lo que es la ciudad de Rafah. Han llamado a 120.000 residentes de esa ciudad a irse precisamente por los bombardeos que están ahora intensificándose en la zona. También hay informes de que lo que está ocurriendo son batallas en los túneles subterráneos. Esa, hay quienes dicen, verdadera ciudad que ha perforado el movimiento Hamás debajo de Gaza, precisamente para momentos como este, ya que se cree que este soldado capturado habría sido evacuado de la zona a través de estos túneles y entonces sería muy difícil poderlo localizar. Carlos. José, precisamente esto que nos informa, que están buscando a este soldado que habría sido transportado a través de estos túneles que son los que quieren terminar Israel, porque dice que ahí, a través de ahí es cuando ingresan los milicianos a territorio israelí para realizar los ataques. ¿Cómo es que lo están buscando casa por casa? ¿Pueden entrar a la casa, a cualquier casa, meterse con sus fuerzas y ver si se encuentra ahí el soldado? ¿Cómo es el procedimiento? No entiendo desde esta parte del mundo, tal vez ahí se entiende más donde tú estás. Sí, por un lado tienen información de inteligencia, de dónde pueden estar situados estos túneles. Es de suponer que los túneles son donde se encuentra ahora este soldado, entonces lo que hacen es entrar en las casas donde sospechan que pueda haber lo que son las bocas de estos túneles y verificar si dentro de ellos se puede encontrar el soldado, se puede encontrar también milicias. Y entonces esto lleva a una situación que muchos en Israel dicen su ejército se encuentra no en condiciones óptimas, ya que las milicias conocen esos túneles mucho más que las tropas israelíes, se han entrenado dentro de esos túneles. Es un tipo de batalla nuevo, podemos decir, con peligros distintos. Y lo que hay que tener muy en cuenta, Carlos, es que para los israelíes la captura de un soldado tiene un significado enorme. Lo vimos, por ejemplo,
cuando hace ahora 8 años fue capturado el soldado Gilad Shalit. Entonces, después de 5 años de cautiverio de Shalit, al final los israelíes, para liberar a un solo soldado, estuvieron dispuestos a permitir la salida de las cárceles de más de 1000 prisioneros palestinos, entre ellos muchos que estaban acusados de delitos de sangre. Entonces, lo que dicen en Hamás es que para ellos capturar a un soldado israelí, esto puede llevar en el futuro a que los israelíes accedan a liberar a un gran número de nuevos prisioneros palestinos todavía en las cárceles israelíes, y es por eso que también para Hamás la captura de un soldado tiene un significado especial. Junto a esto, lo que dicen ahora muchos es que en este caso no se trata de un soldado capturado, digamos, secuestrado, sino que estamos hablando de un prisionero de guerra por parte de Hamás, ya que al fin y al cabo es una guerra, es un conflicto lo que existe ahora mismo en la zona. No es como Gilad Shalit, que fue sorprendido y fue llevado a Gaza cuando no había en ese momento un conflicto. Entonces dicen los israelíes de su parte que también ellos han capturado a 280 milicianos de Hamás. Entonces dicen que si se pudiera llegar a un cese de la violencia, entonces pudiera haber un intercambio, pero no con prisioneros en cárceles israelíes, sino con estos 280 miembros de Hamás, milicianos, que están ahora detenidos en Israel. Carlos. José, a propósito de Estados Unidos, me quedó en la cabeza lo que tú dices de que fue una violación salvaje, creo que fue el término que utilizaste, salvaje violación de acuerdos de cese al fuego. Dice Estados Unidos que fue Estados Unidos y las Naciones Unidas lo que anunciaban al mundo ayer, este aparente cese al fuego de 72 horas. Pero cuando dice violación salvaje, sabemos que Israel dice que jamás fue el que violó el cese al fuego, jamás dice lo opuesto, que fue Israel. Estados Unidos toma partido, ¿sabe quién fue el que violó, el que quebró este cese al fuego? Sí, no, Estados Unidos culpa claramente a Hamás de esta violación salvaje. Dicen que fueron ellos los que, cuando solamente habían pasado 90 minutos del comienzo de esta tregua humanitaria que tenía que haber durado 72 horas, la violaron y entonces llevaron a la captura de este soldado. Y es que hay que tener en cuenta, Carlos, que Estados Unidos, las Naciones Unidas, o sea, John Kerry, Ban Ki-moon, Barack Obama, han invertido muchísimos esfuerzos, sobre todo en días pasados, para intentar terminar con ese terrible derramamiento de sangre que ha costado la vida ya a 1.500 palestinos en Gaza, una zona transformada en zona de combates entre Israel y las milicias palestinas. Entonces había una esperanza de que realmente esa tregua pudiera llevar al fin del sufrimiento, pero ahora vemos que de esta forma todo esto está claramente en peligro. Se habla inclusive de que la ofensiva militar terrestre israelí en el interior de Gaza podría ahora profundizarse en determinadas zonas de esa franja de tierra, y entonces todo este conflicto no estaría dirigiéndose ahora hacia un cese del fuego, sino justo lo contrario, a una peligrosa escalada que puede ser aún más sangrienta, y esto cuando la sufrida población de Gaza se encuentra en una situación extrema donde le falta agua, le falta electricidad, hay un peligro de una crisis humanitaria. Ayer el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, aseguró que Gaza es una zona de desastre, y vemos que no es posible ahora mismo, no se ve que pueda haber un cese del fuego real, una tregua que permita llevar la ayuda humanitaria que tantas personas necesitan ahora, y posteriormente que se pueda llegar a esas negociaciones que puedan a largo plazo cambiar totalmente la realidad de Gaza. Ese era el plan de Estados Unidos y las Naciones Unidas anunciado anoche, pero vemos ahora que con esta captura de este soldado parecieran muchas cosas cambiar. Junto a esto, el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, dice que él sigue con su intención de enviar a una delegación palestina encabezada por su movimiento, por la OLP, a El Cairo. En esa delegación estarían también miembros de Hamás y la Yihad Islámica, para intentar, a pesar de todo, verificar si es posible llegar a un cese de la violencia. Lo que dicen en Israel es que ellos no tienen más remedio que defenderse.